Hola, buenas noches. Un saludo. Hasley, Anderson, un saludo. Bienvenidos. Vamos a esperar un momento a que las personas se conecten. Apenas se les envió la invitación. Saludo a Fernández Claudia. Buenas noches. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Anderson. Saludos, Deki. ¿Cómo estás, Deki? Vamos a esperar 2 minuticos para que le demos la oportunidad a que los usuarios y los seguidores se vayan agregando. Saludos Sebastián Meneses, saludos Carla, saludos Brian, buenas noches tenga usted. Bien, a la expectativa, sí, nosotros también estamos a la expectativa. Un saludo. Bueno, vamos esperando un momentico. Eh, Saludos a Juana, Alejandro Ríos Molina. Bienvenido a este programa Molécula. Bueno, vamos dando entonces inicio a nuestro programa. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Alex Madrid. Hago parte del equipo de la corporación ADN Socioambiental y nos encontramos en un espacio creado por la corporación llamado Molécula. Es un espacio que hemos diseñado para compartir diferentes conocimientos relacionados con la cotidianidad, lo que nos rodea, y digamos basados también en un lema de nuestra corporación, que es actuamos desde su naturaleza, desde la naturaleza que hace parte de los seres humanos, desde la naturaleza que nos rodea. Entonces este es justo el espacio en el que queremos que todos nuestros seguidores y las personas de la sociedad se enteren de diferentes temáticas. Hay de todo, cultura, sociedad, medio ambiente. Entonces hay de todos y para todos. Saludos a Carlos PS38, a Jonathan Meneses, a Sergio Meneses, a Meli Montenegro. Un saludo, bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, les voy a contar un poquitico. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos una invitada muy especial que a la vez es nuestra aliada. Hace parte de una organización llamada EIA, Estudios de Ingeniería Ambiental. Es un aliado de primera con la que hemos conseguido afianzar una alianza estratégica y decidimos generar este espacio para traer un tema que todavía no habíamos alcanzado a tocar, que a través de nuestras diferentes publicaciones sí hemos como permitido sensibilizar, pero que no habíamos tenido como la oportunidad de tener un invitado que nos hablara de esta temática. Entonces hoy hablaremos de la gestión de impactos ambientales, el camino hacia la sostenibilidad. Vamos a ver que esos impactos ambientales no son algo que ocurre por allá en el campo, lejos de la ciudad, sino que son algo que se ve y se vive todos los días en cada una de las acciones que tenemos. Entonces es desde allí, desde donde queremos abordar este programa Molécula, desde pensar y reflexionar con ustedes los seguidores sobre nuestras acciones en nuestras casas, eso qué genera, eso qué impactos tiene y cómo podemos desde esas acciones cotidianas aportar un poquitico a la sostenibilidad. La sostenibilidad no es vista no la podemos ver como un concepto y ya, es de hecho algo que se vive. El desarrollo sostenible es algo que ya hoy en día lo estamos empezando a interiorizar, estamos empezando a comprender
que es una filosofía, un estilo de vida. Entonces es desde allí desde donde queremos abordar esta charla. Bueno, nuestra invitada se llama Claudia Lorena Suárez Marmolejo. Ella es ingeniera ambiental, es magíster en ingeniería sanitaria y ambiental, es magíster en dirección y gestión de proyectos. Actualmente es candidata a especialista en gerencia de empresas. Se desempeña como docente en la Escuela de Ingenieros de España para el máster en construcciones sostenibles y para el máster en evaluación de impactos ambientales. Es la gerente de la firma consultora, que es nuestra aliada, Estudios e Ingeniería Ambiental, SAS. Entonces vamos a darle paso a nuestra invitada y vamos a ver esas temáticas que ella tiene para darnos. Un saludo a todos los que recién se conectan. Bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Alex Madrid, hago parte de la corporación ADN Socioambiental. Vamos a darle paso a nuestra invitada. Si durante la charla tienen alguna inquietud, al final lo podemos solucionar, al final lo podemos desarrollar, nos lo escriben en la caja de comentarios y ahí estaremos súper atentos. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola Alex, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, bien, gracias. Aquí, expectante también como el resto de los asistentes. Ah, bueno, excelente. Porque esto es Y dinámico y depende de los aportes y así vamos construyendo un contenido. estamos de acuerdo. Esto tiene que ser dinámico, no catedrático, que las temáticas pues estén al alcance de comprensión de las personas y que podamos generar y entablar diferentes como debates alrededor de lo que nos interesa hoy en día, que son los impactos ambientales, que cada vez se ven más y que cada vez generan más problemáticas. Entonces agradecemos bastante por haber aceptado nuestra invitación. Para la corporación es un honor tener una invitada de semejante trayectoria y lo que te falta. Y, Gracias. y bueno, desde la corporación, digamos, también utilizamos otro lema que es ayúdanos a fortalecer nuestra relación sostenible con el entorno. Y es porque es precisamente en esa relación donde encontramos nosotros la oportunidad para ejecutar nuestros proyectos. Entonces, hoy vamos a ver lo que Claudia nos tiene preparado relacionado con ese entorno, ¿cierto, Claudia? Sí, sí, van a ver. Los voy a enganchar a todos. Bueno, si durante el transcurso de la charla de pronto hay algún concepto que sea muy nuevo, que de pronto nunca lo hayan escuchado, son tranquilos, nos escriben ahí en la caja de comentarios, no entendemos esto, qué es este concepto tan raro, y bueno, lo retomamos. Yo trataré de estar atento a esa caja de comentarios para poder retomar. Ok. Bueno, Claudia, mira, pues lo que les decía a nuestros invitados al inicio es que muchas veces creemos que los impactos ambientales se desarrollan por allá en los pueblos, por allá donde están en las montañas, por allá lejos de la ciudad, lejos de la cotidianidad donde la mayoría de las personas nos encontramos, ¿sí? Entonces, creemos que no hacemos un impacto sobre el medio ambiente. Y explícanos realmente si eso es cierto o no. Bueno, definitivamente todo ejerce una presión sobre los recursos naturales y cualquier actividad tiene inherente unas consecuencias. Y bueno, en su mayoría son negativas, ¿no? Por ejemplo, una actividad tan cotidiana como ahora en pandemia, todos estamos locos en casas y entonces pedimos un domicilio. Entonces, por ejemplo, que me llegue un domicilio icopor, cartón, plástico, vidrio, etcétera. Hombre, pues de alguna manera yo tengo que ser responsable ambientalmente con los residuos que estoy generando y pues en principio cuando llame a solicitar el domicilio, oiga, pues solo envíemelo en la refractaria, sin el icopor de encima, ni el plástico, ni el vidrio, ni etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues evidentemente todos generamos impactos ambientales. Ahora les voy a dar un contexto mucho más amplio, visto como desde las industrias, pero desde nuestra cotidianidad, desde nuestras casas, pues estamos evidentemente generando afectaciones en menor proporción comparado con una hidroeléctrica, con una refinería, con un embalse,
claro que sí. Pero todo empieza desde el conocimiento, desde interiorizar y en consecuencia de comportarme frente a los recursos naturales, ¿no? Y ya sabemos que la mejor forma de enseñar es dando el ejemplo, entonces en la medida en que yo me comporte de una manera consecuente con mi pensamiento y con mi forma de ver la vida, pues mi entorno va a empezar a replicar esas prácticas. Entonces, pues bienvenidos, damos inicio, les recuerdo, mi nombre es Claudia Lorena Suárez Marmolejo y hoy les voy a hablar de un tema que prometo les va a encantar y los voy a enganchar, que se llama gestión de impactos ambientales y que a mi modo de ver es el único camino hacia la sostenibilidad. Hay otros, pero para mí este es como el más relevante. Y vamos a hablar de eso y quiero que me cuenten también en la caja de comentarios sus aportes, sus dudas, etcétera. Entonces, todos ejercemos evidentemente una influencia sobre los recursos naturales y con frecuencia esta influencia es negativa mediante el agotamiento de estos recursos o mediante la contaminación ambiental, que es un tema que es más conocido. Entonces, por ejemplo, contaminación en aire, en agua, en suelo, cambiando o modificando unas condiciones iniciales. Entonces, les explicaré con un ejemplo. Vamos a hacer un vertimiento de aguas residuales domésticas. Las aguas residuales domésticas son las aguas que se generan en una casa. Entonces son aguas cargadas de materia orgánica, ricas en nitrógeno, en fósforo, en potasio, es decir, las que salen de la ducha, del lavamanos, del lavaplatos. Entonces una vez se genera un vertimiento, un cuerpo de agua receptor, que puede ser un cuerpo de agua léntico o lótico. Un léntico son los estancados como lagos, lagunas, humedales, madre viejas, y los lóticos son los que corren, como quebradas, acequias y ríos. Entonces, independiente de si si hago el vertimiento en el lótico o en el léntico, yo estoy generando un cambio en esas condiciones o en esas características fisicoquímicas y microbiológicas que existían en ese cuerpo de agua antes de que yo realizara el vertimiento. Y eso se ve reflejado ¿de qué manera? Disminuyo el oxígeno disuelto, disminuyo el pH, aumento la temperatura, aumento la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. Es el oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar biológicamente la materia orgánica. Entonces, ¿ves? Algo tan sencillo como eso, que lo hacemos todo el tiempo, que llega evidentemente a un alcantarillado municipal y luego a una planta de tratamiento, pues si no hay planta de tratamiento, llega directamente a un cuerpo receptor y es el acabose. Que de hecho es el común denominador en las ciudades medianas, grandes, que tenemos en nuestro país. Entonces, no obstante, no todo el panorama es malo, o sea, también podemos tomar acciones para asegurar que nuestra forma de vida tenga un impacto positivo sobre los recursos naturales. Entonces, la mayoría de las cosas que hacemos involucra una interacción con el medio ambiente de manera directa o de manera indirecta, y en consecuencia, la gestión de impactos ambientales garantiza o propicia el relacionamiento adecuado con el entorno, que es algo del lema que tienen también la Corporación de ADN Sostenible. Entonces, un relacionamiento adecuado con el entorno en los tres medios, en el medio biótico, abiótico y socioeconómico, en cualquiera de sus componentes. Entonces, les voy a contar brevemente cuáles son esos tres medios. Entonces, el medio biótico es el medio que ostenta vida. ¿Cuál pensarías tú, Alex? ¿Qué evalúo yo en el medio biótico, por ejemplo? En el medio biótico podríamos estar evaluando los animales, las plantas, por ejemplo. Básicamente puede ser eso. Y bueno, podríamos decir que los seres humanos, pero yo sé que existe otra clasificación para ellos. Dame un momento, Claudia, doy un saludo a todas las personas que en este momentico se conectaron. Tengan ustedes buenas noches, bienvenidos al programa Molécula. Por aquí Carito Velázquez nos dice, wow, esta mujer es una tesa. Listo. Gracias, Carito, por tu comentario. Por acá tenemos otro comentario de Juan Alejandro Ríos. Los impactos se basan en una buena determinación de línea base. ¿Cuál sería la distribución de cargas? Ok, bueno, vamos a dejar esta pregunta para el final del programa, que ahí podemos dar esa solución. Voy a darle paso a Claudia. Entonces, sí, podemos estar hablando de las plantas y los animales. Sí, ok, como dice Juan, bueno, aquí les voy a hacer un contexto. Los estudios ambientales tienen un propósito fundamental, y es que es una herramienta para que la autoridad ambiental competente tome decisiones frente a la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad, es decir, se le da licencia ambiental a través de una resolución o se le niega la licencia ambiental. Entonces, los estudios ambientales son de diversos
de diversas magnitudes. Hay estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, sustracciones de reserva, diagnóstico ambiental y alternativos, planes de gestión del riesgo y entre otros menores. Entonces, de acuerdo a lo que dice Juan Ríos, pues evidentemente los estudios parten de una línea base. ¿Y qué es una línea base? Es la lectura del territorio, del entorno que existe en el medio biótico, abiótico y socioeconómico antes de que yo llegue como proyecto, obra o actividad. Entonces, volviendo al tema, el medio biótico evalúa componentes como flora superior y epífita. La superior son los árboles que todos conocemos y las epífitas son las plantas que crecen encima de otro árbol. Por ejemplo, las no vasculares, las que no tienen raíces, están los líquenes, los musgos, las melenas que se utilizaban antiguamente en los pesebres, y las vasculares, que son unas muy conocidas, las bromelias y las orquídeas. Entonces, esto en el medio biótico evaluamos flora superior y epífita, pero además fauna, como decías ahora, Alex. Entonces, evaluamos 3 grupos biológicos principalmente: aves, mamíferos y herpetos. Y entre herpetos evaluamos anfibios y reptiles. ¿Listo? Esto en el medio biótico. Además, evaluamos componente de recursos hidrobiológicos. ¿Y ahí qué se verifica? Bentos, perifitos, zooplancton, macrófitas, peces, etcétera. Entramos al medio abiótico, que es otro medio que se evalúa en esa línea base. En el medio abiótico se evalúan componentes como geología, geomorfología, geotecnia, suelos, atmósfera. Entre atmósfera está aire y ruido, hidrología. Y para el medio socioeconómico que decías ahora, que evidentemente las comunidades, nosotros, deberíamos estar en el medio biótico, sí, porque es el medio que ostenta la vida, pero en los estudios ambientales se evalúan 3 medios diferentes, porque el medio socioeconómico es el que garantiza las dinámicas, es el que garantiza que se generen esos cambios. Entonces, en ese orden de ideas, en el medio socioeconómico, ya les decía, se evalúa salud, demografía, acceso a educación, servicios básicos o necesidades básicas insatisfechas, etcétera. Entonces, eso a manera pues de introducción. Les cuento además que los proyectos, obras, actividades deben ser concebidos por profesionales que además sean competentes y sensatos. Deben ser profesionales autocríticos, investigadores, disciplinados, capacitados, con creatividad y con alta capacidad de observación y análisis. ¿Tú por qué creerías, Alex, que un profesional que intervenga en un estudio ambiental tiene que ser observador y analítico? Bueno, Claudia, yo pensaría que tiene que tener esas características por el hecho de que el medio ambiente es tan variable y tiene tantas dinámicas y tantos, digamos, temas para tratar que se requiere de profesionales que entiendan las dinámicas de todas esas formas de vida y de todos esos objetos que allí se encuentran en ese entorno. Entonces, nosotros muchas veces creemos que un solo profesional puede evaluar un impacto ambiental y se necesita un equipo interdisciplinario que entienda que un impacto puede ser sobre un cuerpo de agua, un río, tiene un efecto aguas abajo, así como puede tener un efecto sobre el medio que rodea el lugar donde se está generando ese impacto. Entonces, puede ser esa la respuesta a la pregunta. Sí, pues a ver, te voy a dar un poco más de contexto. Evidentemente tienes la razón, los estudios ambientales son multidisciplinarios. Por ejemplo, en el estudio más grande que existe, que es el estudio de impacto ambiental, intervienen aproximadamente entre 18 y 24 disciplinas diferentes. Ingeniero forestal, geólogo, sociólogo, ambiental, biólogo, pero biólogo de los 3 grupos biológicos, de aves, de mamíferos y de herpetos, o sea, que sepa de anfibios y de reptiles. Pero hay proyectos que demandan, por ejemplo, un entomólogo que haga insectos, que haga hormigas, mariposas, escarabajos coprófagos, etcétera, etcétera. Y eso depende del tipo de sector. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando de un embalse, pues necesitamos hidrólogos, necesitamos biólogos, especialistas en dinámicas ecosistémicas y demás, porque precisamente necesitamos ojo clínico, que esa gente pueda ver el impacto donde no es tan evidente para las personas que no estamos entrenadas. Entonces, es eso, capacidad de observación y análisis. Entonces, la gestión de impactos ambientales abarca primero el conocimiento del proyecto, y los proyectos se dividen en fases. Entonces, hablando de las fases que generan impactos ambientales, está la fase de construcción, de operación, de mantenimiento y de abandono y restauración final. Ustedes dirían, bueno, ¿y la fase de prefactibilidad, la fase de diseño?
Pues la fase de diseño generalmente es en escritorio, a control remoto, con drones, con imagen satelital, etcétera. Entonces no se está generando un estímulo en el territorio y en consecuencia pues no hay un impacto relacionado con esa presencia. Mientras que la construcción, operación, mantenimiento, pues ahí ya está el equipo haciendo, ¿no? Entonces, cada fase genera impactos particulares, aunque la mayoría son los mismos, difieren en el grado de significancia o en la magnitud y en consecuencia, pues en la medida de manejo que vamos a formular o ejecutar. Listo, entonces, la gestión de impactos abarca en primera instancia el conocimiento del proyecto y segundo también del sector. No es lo mismo los impactos que genere una infraestructura vial, es decir, un túnel, un aeropuerto, a lo que genera un embalse, a lo que genera una refinería, un poliducto, un gasoducto, un propanoducto, un ferrocarril, minería, incluso dentro del mismo sector está minería a cielo abierto y minería subterránea y en consecuencia cada una genera impactos diferentes inherentes a sus actividades. Entonces ya llevamos dos. Primero, tengo que conocer el proyecto. Segundo, conocer el sector. Tercero, la zona donde se va a construir. Yo no puedo hacer estudios a control remoto, no. Alex desde su casa revisa la imagen satelital y dice, mira, ahí hay una comunidad de nutrias en peligro de extinción. No, así no sucede en los estudios ambientales. Entonces, no podemos hacer estudios a control remoto. Toda la comisión hace su labor de campo, su reconocimiento, su lectura del territorio y verificamos los grados de sensibilidad. ¿Existen áreas ambientalmente frágiles? Puntos de agua como, no sé, manantiales, pozos profundos, jagüeyes, lagunas, esteros, humedales. Hay un bosque primario, una reserva forestal, protectora productora. O sea, ¿qué existe en la zona que yo tengo que proteger? Ahora, ¿hay zonas de importancia ecosistémica? Yo me voy a hacer cerca a un páramo, a un bosque seco tropical, a un manglar, a un humedal, etcétera. Todo eso me genera condicionantes ambientales que yo debo tener en cuenta para, en primera instancia, prevenir la ocurrencia del impacto. Si yo ya evidencio que es una zona per se sensible, vulnerable, pues hombre, con mucha responsabilidad y ética, se le dice al cliente o al dueño del proyecto, ingeniero Alex, ahí no nos podemos hacer. Es que ahí hay una comunidad de nutrias que tiene un grado de vulnerabilidad o que está en peligro de extinción. Y si construimos ahí la planta de triturado de asfalto de concretos, si ponemos el patio de acopio de materiales, las baterías sanitarias, el parqueadero, etcétera, etcétera, pues evidentemente vamos a generar una afectación gravísima a esa comunidad de nutrias. Entonces es precisamente eso. Yo no puedo hacer un proyecto, obra o actividad en el marco de un licenciamiento ambiental a través de un estudio a control remoto. Jamás, jamás de lo jamás. Todo depende del diagnóstico en esos tres medios. Biótico, abiótico y, Alex, ¿cuál? El socioeconómico. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Importante es que las preguntas las vamos acumulando para el final. Evidentemente hay que responderlas, pero sí es importante que haya esa dinámica, ¿no? Que me cuenten cómo vamos hasta ahí, voy muy rápido, una lora mojada, ¿cómo es? Bueno, vamos a ver hasta el momento tenemos por acá. Espérame. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hace ratico ya nos venían escribiendo. Así que todas las preguntas las vamos dejando para resolverlas al final, pero lo importante es que tan pronto se les presente la inquietud, la expongan a través de la caja de comentarios, porque luego se nos pierde el hilo. De acuerdo, mira, por aquí tenemos, bueno, S. Fernández Claudia nos dice, excelente que hablen de estos temas. Muchas gracias, S. Fernández. Por aquí Carla Clip nos dice, me gusta que siempre hablan de temas distintos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Carla, perdón. Tenemos por acá, bueno, Juan Alejandro Ríos Molina nos dice, ojo, hay áreas de escritorio determinadas como AIA, sin ningún grado de protección ambiental, ok. Bueno, yo creo que podríamos continuar. Bueno, entonces vamos como teniendo esas preguntas o esas intervenciones para que luego las retomemos. Entonces, para tener un contexto mayor, es decir, para darles herramientas y comprender los siguientes contenidos, pues es importante que definamos el concepto de impacto ambiental. Y yo sé que todos lo tienen clarísimo, pero quiero corchar a Alex.
Alex, ¿qué es un impacto ambiental? Impacto ambiental es un impacto que se genera sobre el entorno en el que estemos. Puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Ok, entonces impacto es cualquier afectación, alteración, modificación en unas condiciones iniciales que había antes de que yo llegara y que hay ahora con mi estímulo. ¿Y qué es el estímulo? Pues un ruido, vibración, vertimientos, emisiones, una tala, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las actividades inherentes a las fases de un proyecto, obra o actividad. Y traigo a colación las fases: construcción, operación, mantenimiento, abandono y restauración final. Porque les decía que hay una fase previa que es la de diseño, pero eso es más de escritorio, entonces no se está generando un estímulo y en consecuencia una afectación. Entonces, evidentemente los impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pues la verdad es que casi que el 98% de los impactos son negativos. Y los impactos positivos pues están relacionados en su mayoría con el medio socioeconómico. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego, digamos que yo soy un embalse, entonces voy a construir un embalse. Entonces, ¿qué pasa en el entorno, en las comunidades, en las veredas, en lo que está alrededor del embalse? ¿Qué podría estar sucediendo desde el punto de vista de impacto positivo del medio socioeconómico? Sí, podríamos estar hablando de alrededor del embalse, eh, Sí, que se generen filtraciones, que se generen vibraciones, que se genere, digamos, por ejemplo, estas plantas que lo hablan como una especie de plaga sobre el agua, el buchón de agua, ¿cierto? Eso, sí, y que eso puede generar que el agua deje de recibir oxígeno, entonces ahí también se afecta como ok. el recurso. Es- Eso está bien, pero hablando de impactos positivos, los impactos positivos que podría traer el embalse a una comunidad. Entonces, por ejemplo, Ah, eso bueno. empieza a mover la economía local. Entonces, la señora saca su puesto de arepas, el señor pone su montallantas, la señora alquila habitaciones para los residentes o los ingenieros o la gente que entra y sale del proyecto. ¿Ves? Entonces, eso empieza a mover la economía, las ferreterías, a vender pues los productos, etcétera, etcétera. Entonces, los impactos positivos generalmente están relacionados con eso, con aumento en las expectativas, en los niveles de vida que tenga la comunidad en el área de influencia. Listo, y la mayoría son negativos, y los negativos básicamente están para el medio biótico, abiótico y al socioeconómico un montón, precisamente porque somos el medio que genera las dinámicas con nosotros dos. Entonces, una vez se ha llevado a cabo una evaluación de impactos con cualquiera de las metodologías que conocemos, y la más conocida, pues ampliamente utilizada, la de Fernández Conesa, incluso tiene muchas variantes, pues debemos tener conocimiento de los impactos significativos que va a causar el proyecto. Y esos que realmente van a ser materializables, es decir, definitivamente se van a generar, pues nosotros tenemos que, de acuerdo con la jerarquía de la mitigación, proponer y formular un plan de manejo ambiental que en primera instancia permita evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales que el proyecto obra o actividad va a ocasionar en esa zona en particular. Entonces, ¿qué les puedo contar sobre esto? Que nuestra tarea como profesionales, como ciudadanos, es propiciar en la medida de lo posible que los impactos se eviten. ¿Y eso cómo se logra? Con lo que les contaba con anterioridad, conociendo el territorio, conociendo el proyecto, conociendo las áreas ambientalmente frágiles o sensibles, las zonas de importancia ecosistémica, las tecnologías, etcétera, y con eso, de alguna manera, podemos generar cambios para que los impactos no se produzcan. Entonces les voy a explicar con un ejemplo. Tenemos, a ver, pensemos, en un proyecto de infraestructura vial. Entonces van a construir una vía, pero la vía es pequeña. Entonces digamos que la vía solo tiene, no sé, 18 kilómetros. Entonces resulta que van a montar en la zona una planta de triturado de asfalto de concretos, y para eso necesitan agua, ¿cierto? Para lubricar esas máquinas y demás. Y entonces para el agua, entonces están cerca de un cuerpo de agua y piensan, listo, vamos a solicitar una concesión de aguas superficiales. Pero todas esas actividades tienen inherentes impactos ambientales. Si yo voy a pedir una concesión de aguas superficiales, pues en primera instancia voy a comprometer la disponibilidad de recursos aguas abajo del punto de captación. Si aguas abajo hay una comunidad que capta el mismo cuerpo de agua del que yo voy a sacar, pues ahí yo ya voy a empezar a comprometer. Ahora,
Si yo voy a tener una motobomba adosada o una motobomba en superficie, pues esta también trabaja con combustible, entonces voy a generar emisiones, vibraciones, incluso algún derrame, lo tengo que poner en un dique, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ves? Empieza a generarse una sinergia de impactos y entonces, ¿cómo le dices tú eso al dueño del proyecto? Pues ingeniero, es una vía tan corta. Yo estoy a, no sé, 45 minutos de la cabecera municipal más cercana. ¿Por qué no tercerizamos eso? Comprémoslo. Compremos el recurso y lo traemos por carro tanque. Listo. Primer impacto evitado. Y todos los demás de los que le hablé. Pero adicional a eso tenemos que cerca está, no sé, Argos, Cemes, cualquiera de estas, pues yo le compro la mezcla lista para poner en obra. Y me evito también la planta de triturado de asfalto, de concreto, de tener que tramitar el permiso de emisiones, de las vibraciones, etcétera, etcétera. Yo todo lo traigo y en consecuencia evito esos impactos ambientales. Entonces, ven, conociendo el territorio, conociendo el sector, las técnicas, los métodos y demás, pues podemos garantizar, en primera instancia, evitar los impactos ambientales. Y tratar de no llegar a compensaciones, porque las compensaciones casi que son el acabose, pues el fin. Cuando uno compensa, básicamente es porque se generó una afectación bastante grande. Y ahí viene el siguiente concepto, y es definir esos conceptos de un impacto de un plan de manejo ambiental. Entonces, recuerden que un plan de manejo ambiental es un documento que suministra recomendaciones y criterios técnicos para efectuar actividades con mínima afectación, buscando evitar, mitigar, corregir y compensar. Entonces, ¿qué es evitar? Pues es el conjunto de acciones dispuestas con anticipación, para que no ocurra el desastre, para que no ocurra el impacto. ¿Qué es mitigar? Implica limitar el grado, la extensión, la magnitud, la duración del impacto. Y este es probablemente el enfoque más utilizado, más común en todos los estudios ambientales y demanda ingeniería multidisciplinaria, lo que decíamos al principio, demanda que todos participemos. Porque yo estoy hablando de un vertimiento, sí, y no solo es el hidrólogo. No, ahí intervienen muchas otras profesiones. Por ejemplo, aguas abajo de una comunidad que se abastece, pues ahí también interviene el sociólogo, formulando entre todos una medida de manejo robusta que atienda el impacto ambiental que se va a generar. Y en la medida de lo posible, que se logre evitar, mitigar o corregir. Compensar es una medida de manejo muy robusta, muy grande, y generalmente el daño está hecho y es irreversible. O sea, que compensar es casi como que pañitos de agua tibia en otro sitio, a ver si de pronto recuperamos o cuidamos en otro sitio lo que había aquí. ¿Listo? ¿Mitigar qué es? Perdón, ¿corregir qué es? Es reparar o mejorar el recurso que ya afectamos, pero la afectación se dio. ¿Listo? ¿Y qué es compensar? Que ahorita lo planteaba P.T. Sánchez. Pues es cuando se funciona la pérdida total o parcial. Es cuando yo ya vi a la extinción la nutria, por ejemplo. Entonces, quiero traer a colación el ejemplo de la nutria. Entonces, estamos construyendo la vía, hablemos de la misma vía. Y resulta que en el patio de acopio de materiales hay una laguna. Y en esa laguna hay una comunidad de, no sé, 18 nutrias. Y resulta que luego el biólogo se da cuenta que la nutria está con algún grado de amenaza. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pensarías tú, Alex? ¿Cuál sería la medida a tomar ahí? El cliente dice que ahí hay que construir el patio de acopios. ¿Y qué dices tú? Podríamos recomendarle hacerlo unos metros más alejado con el fin de evitar, y ahí generaríamos de pronto que una barrera o como un camino biológico diferente que no, donde no se cruce una especie con la otra. Las especies son muy curiosas. Yo sí tengo entendido, la nutria es demasiado curiosa, entonces puede tender también el sonido, la vibración, los seres humanos pasando, los vehículos, claro, todo eso le va a llamar la atención. Entonces, tal como lo planteas, ¿tú crees que si tú fueras biólogo, tú solo montas la medida de manejo para la nutria? No, toca montarla para todas las especies, tanto las que están ahí como, pues, como los árboles, como el suelo, todos los medios que existan en ese espacio. Aves, Ok, mamíferos. seguramente planteé mal mi inquietud. Bueno, lo planteo de esta manera. ¿Tú consideras que siendo tú biólogo del proyecto es suficiente con tu participación
para construir una medida de manejo o implica la participación de otros profesionales? Claro, claro, es lo que hablábamos al Hablando sobre... principio, forestales, ambientales, o sea, el biólogo no se puede, y además el biólogo, eh, a veces, bueno, eso es una muy buena pregunta porque a veces los proyectos piensan que solo un biólogo puede hacer, digamos, el estudio de mamíferos, anfibios y reptiles. Y no, o sea, y aves. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con los otros grupos poblacionales? A veces también he visto como que se ahorran el tema de los grupos poblacionales más pequeños porque ya existen los grupos poblacionales más grandes. Pero bueno, ese es como un apunte que hago ahí en ese caso. Se necesitan diferentes profesiones, es un tema multidisciplinar. Entonces pensemos en una medida. Vamos a inventarnos algo aquí. Entonces, resulta que vamos a construir una vía y van a construir un patio de acopio de materiales y se encuentran yo había dicho laguna o humedal, una laguna. Entonces se encuentran una laguna con una comunidad de nutrias. ¿Cuántas había dicho? 16, 18, 24. 15, 15. Se encuentra una comunidad de nutrias. Entonces, ¿qué podríamos hacer en primera instancia? Pues primero contárselo al dueño del proyecto y decirle, oye, pilas porque ya hicimos el estudio, ya se levantó la línea base, ya se hizo absolutamente todo y determinamos que esa comunidad de nutrias tiene un grado de vulnerabilidad. Y no es cualquier grado de vulnerabilidad. O sea, está en peligro crítico. En ese orden de ideas, ingeniero, pues tenemos que decretar esa zona como una zona de exclusión. ¿Eso qué significa? Usted ahí no se puede poner. A usted le toca correrse. ¿Y correrse cuánto? Pues ahí ya interviene el biólogo y el biólogo te dice, mira, esa especie de nutria es muy territorial y a ella le gusta salir y caminar en su entorno más o menos a la periferia o en un radio de, no sé, 200 metros a la redonda de su cuerpo de agua. ¿Qué significa? Que como mínimo yo tengo que respetar 200 metros, ¿cierto? Pero además, no sé, encontramos otro individuo que también está asociado a ese cuerpo de aguas y hay que hacerle el mismo análisis. ¿Ves? Entonces empieza a complejizarse la formulación de esa medida de manejo. Pero entonces, en el caso hipotético que solo estuviera la nutria, pues listo, primero yo me alejo verificando, ¿no? Pero si a mí me dicen 200 metros, ¿200 metros me hago? Pues hombre, hay que tener un margen, pues 230, 250, porque es que no sabemos, los organismos son dinámicos, cambiantes, y precisamente ese estímulo le puede generar curiosidad y luego la nutria se nos pasa para el proyecto. Entonces, además, lo refuerzo, construyendo una barrera viva. Entonces, identifico cuáles son las especies dominantes en la zona, cuáles son las especies nativas, y genero una barrera viva. Construyo una manchita de individuos forestales, fustales, para que la nutria de alguna manera encuentre un obstáculo para pasar al proyecto. Y así sucesivamente intervienen muchas disciplinas. Entonces primero estaba el biólogo, luego está el ingeniero forestal, también está el sociólogo que le tiene que vender esta idea al dueño del proyecto, que son los que tienen un poco más tacto, ¿no? Para las comunicaciones. ¿Listo? Entonces eso es como para dimensionar, precisamente cuando estamos hablando de una formulación de una medida de manejo ambiental. Que primero no pueden ser medidas de manejo cliché, no es copiar y pegar, no. Tiene que ser una medida de manejo adaptada a esa realidad que yo estoy viviendo, a las condiciones que ahí existen. Y aquí traigo un ejemplo. Entonces, yo estoy talando unos individuos en el Chocó y talo la misma cantidad de individuos, incluso la misma especie, en la Guajira. Y la medida de manejo propuesta es dejar el lote quieto para que se den procesos de sucesión natural. ¿Qué significa eso? Que yo no lo toco, que yo no intervengo y dejo que la naturaleza misma se abra camino, que ella misma empiece a brotar. Entonces, Alex, ¿tú dónde crees que se van a regenerar de manera más rápida? ¿En el Chocó o en la Guajira? Siendo el mismo impacto, el mismo estímulo, el mismo ¿Qué consideras? En el Chocó, las condiciones hidroclimatológicas y del ambiente se van a dar mejor en el Chocó para que crezca mucho más rápido, claro. Sí, evidentemente. En ese orden de ideas, pues hay medidas de manejo que se pueden replicar dependiendo, básicamente, de cómo se comporte el territorio en esa zona en particular. Yo puedo decir que aquí funciona un proceso de sucesión natural perfectamente en el Chocó o en la isla Gorgona.
Pero decir que esa misma medida de manejo la copio y la pego y lo hago en el proyecto de La Guajira, o sea, no, estamos cometiendo un error grandísimo. En ese orden de ideas tenemos que ser responsables, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser observadores y analíticos. Y todo parte de la lectura del territorio. No se hacen estudios ambientales a control remoto, no se hacen a través de imágenes satelitales y del vuelo de un dron. Si usted no conoce, no puede hablar con conocimiento, no se puede pronunciar. ¿Listo? Entonces ese es mi llamado. Para concluir, y no le doy más la paliza como dice mi mamá, porque hablo mucho, entonces digo, la sostenibilidad en los proyectos se logra con adecuados diseños, construcción, operación, mantenimiento, abandono y restauración final. Gestionando los impactos en todas las fases, tratando en la medida de lo posible evitarlos y mitigarlos. Y para tal efecto, pues debemos conocer el proyecto, la zona donde se va a emplazar, es decir, a través de una lectura del medio biótico, abiótico y socioeconómico, revisando la complejidad ambiental que ostenta la zona, las dinámicas ecosistémicas, si existen zonas ambientalmente frágiles o sensibles, cuál es la sensibilidad que existe en la zona y en consecuencia que yo tengo que manejar. Los profesionales que intervienen en la elaboración de los proyectos deben ser autocríticos, investigadores, disciplinados, capacitados, creativos, con alta capacidad de análisis y observación. Entonces, cada proyecto y sector es particular. Y en consecuencia, las afectaciones y las medidas de manejo que yo tengo que formular. Y en consecuencia, ¿no? Ay, carajo, hay cumpleaños por ahí. Sí, qué cosas. Bueno, entonces, pues con esto termino. Quiero darle las gracias primero a los asistentes. De verdad que ustedes tienen que aprovechar estos espacios, son muy, muy valiosos. Gracias a ustedes, los asistentes, por el compromiso con su crecimiento como ciudadanos ambientalmente responsables. Todos podemos contribuir al cambio, definitivamente. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues mientras más informados estemos, mejores decisiones tomaremos. Gracias a ADN Corporación Socioambiental por esa excelente iniciativa, por propiciar estos espacios de divulgación, por aumentar los niveles de conocimiento en las comunidades, en todos los asistentes. Gracias por invitarme y brindo para que me sigan invitando. Claudia, salud, muchísimas gracias a ti. De verdad que los conocimientos nunca sobran y repetir, insistir y persistir nunca está de más. Y bueno, nosotros desde la corporación tenemos una misión grande y es educar, nada de, o sea, de que no exista oportunidad para que quepa la ignorancia en lo absoluto. O sea, si conocemos, podemos actuar. Si podemos actuar, podemos mejorar. Entonces, bueno, vamos a mirar qué nos han copiado nuestros seguidores en este momento. De hace ratico están participando y bueno, se están moviendo bastante. Tenemos, bueno, por acá Gufredi dice, la mayoría de los estudios se dan por medio de la metodología copiar-pegar, lo que tú decías. O sea, no se puede, esa no es la forma. Y lo decíamos ahorita, de pronto a veces uno nota por qué se pone un profesional para que evalúe, un profesional biólogo para que evalúe todos los grupos poblacionales a la hora de hacer un estudio de impacto ambiental, porque eso se hace. ¿Cierto? Bueno, para completar un poco lo que planteaba Freddy, tienes toda la razón, eso pasa, y pasa mucho. Y yo lo hice cuando empecé a trabajar en consultoría, y es válido cuando tú estás aprendiendo. Entonces tú copias, pero lea, adapte a la realidad del sector, de la zona, del proyecto, de las tecnologías, incluya su conocimiento, instrúyase, lea cómo lo están haciendo en otro sitio, no sé, en el mismo sector, cómo lo hicieron. Y así vas armando tu propia información, tu propio conocimiento y vas generando esas medidas un poco más responsables. Pero es normal, todos empezamos. O sea, tú te graduaste y saliste al mundo y contráteme. Pero permítame aprender. Es normal, eso se hace. Lo que no se permite es que se haga de manera irresponsable. Y es que usted ni siquiera se tome la tarea de visitar el proyecto y, por ejemplo, estamos hablando de Manizales y me hablan del río Bogotá. Entonces, cosas así. Y eso ha sucedido. Entonces,
Freddy, sí, sí sucede, no tanto para satanizarlo, pero sí para estar conscientes de que todos tenemos un comienzo, todos debemos empezar y todos tenemos la oportunidad de aprender, pero aprenda con responsabilidad, con ética y con compromiso, generando también producción intelectual. O sea, todos estamos en capacidad de generar producción intelectual a partir de sus vivencias. Bueno, excelente. Mira, por aquí tenemos a María Rodríguez, nos dice, es importante conocer la normativa mediante el cual se establecen aquellas actividades sujetas a estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. Pues les cuento que en América Latina y el Caribe nosotros estamos punteando en legislación ambiental. Está Chile en primera, luego sigue Brasil y ahí estamos nosotros entre terceros y cuartos. ¿De qué sirve que esa vaina sea tan robusta, que exista tanta legislación, si no nos tomamos la tarea de leerlo cuando sale la resolución? Como mínimo entenderlo para poderlo replicar en mis labores diarias como consultor, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. El compromiso es leerlo. Y segundo, entenderlo para poderlo interiorizar, para saber, listo, si eso dice ahí, cómo funciona en la realidad, cómo lo replico yo en un estudio ambiental cualquiera que sea. Sí, somos muy robustos y con eso hay que ser bastante incisivos y lastimosamente hay un término con el que no todos están relacionados y que se llama corrupción. Entonces, pues nos toca todos los días luchar con eso aquí en el país, pero parte precisamente de lo convencido que esté yo como profesional que estoy haciendo bien las cosas. Y en consecuencia estoy propiciando un desarrollo sostenible. Listo. Bueno, por aquí ese punto Fernández, Claudia, nos pregunta que qué opinamos del páramo de Santurbán, de lo que se está generando allí, de todo ese contexto de licencias que tiene y que ahorita es bastante cuestionado. Bueno, chicos y chicas, pues hay algo que son las pasiones, ¿no? Pasiones propias cuando uno vive en el territorio y evidentemente necesita de los recursos naturales para subsistir. Entonces existen dos tipos de personas que intervienen. Uno, los que son apasionados pero que no conocen, y otros que son apasionados y que conocen el impacto ambiental tan grande que se va a causar. Y evidentemente una zona ecosistémica o de importancia ecosistémica que tiene un alto grado de sensibilidad son los páramos. Y en consecuencia deben ser protegidos y conservados. Pero como les decía ahorita de la palabra, es muy difícil y es una tarea titánica y todo tiene que ser con argumentos comprobables y fehacientes y parte precisamente de una lectura, de una línea base donde se demuestre condiciones antes, durante y después, a través de proyecciones, mostrando que efectivamente va a haber una afectación en la calidad y en la cantidad del recurso, y en este caso será recurso agua. Pero sí, eso es un tema bastante difícil, bastante complicado y sobre todo triste. Entonces hay que ser muy, muy responsables con relación a las decisiones que se van a tomar respecto a esos proyectos que son de tanto tacto. Mira que bueno, ahí estaba leyendo una de las preguntas de PT Sánchez, nos dice por qué se le entregan licencias ambientales a las empresas que hacen tanto daño y que generan tantos impactos ambientales. Ahí lo estaba mirando, claro. Sigue siendo un tema cuestionado y bueno, yo creo que puedo hacer ahí como el apunte. Existen organizaciones dentro de nuestra sociedad democrática que se encargan de esos temas. Yo creo que nuestra labor como ciudadanos es vigilar porque esas organizaciones hagan correcto su trabajo. Bien su trabajo. Exactamente. Y desafortunadamente hay a veces intereses políticos y fuerzas políticas con las que no podemos, digamos, irnos a la brava, pero sí podemos hacerle control a las organizaciones para que realicen adecuadamente su trabajo, y me refiero a las corporaciones autónomas regionales que a veces entregan las licencias. Dequi nos dice por acá, gracias a usted, Claudia, excelente información. ¿Sí? Alex, perdona, hago una intervención para complementar. Hay sectores que no son tan dañinos y se satanizan, y hay sectores que se consideran inocuos, inofensivos, y en realidad están generando unas afectaciones bastante grandes. Entonces, por ejemplo, tenemos las energías renovables o limpias, y entre esas están las PCHs, pequeñas centrales hidroeléctricas. No quiere decir que las PCH sean inofensivas, generan impacto, sí,
pero comparado con otro sector, pues esos impactos son mucho más pequeños y en consecuencia más fáciles de manejar o de atender o de gestionar. Entonces es conocer el sector. No es lo mismo un proyecto en una zona de estrés hídrico al mismo proyecto en una zona, no sé, en el Amazonas, si estamos hablando de captación de agua, ¿no? Entonces, todo depende de la lectura del territorio. Yo no puedo satanizar el sector sin conocer el contexto donde se va a desarrollar. Y en consecuencia, tengo que formular unas medidas de manejo que atiendan eso, no las clichés. Mira, tenemos por acá a Sebastián Meneses. Desde mi opinión como profesional social, tenemos un reto muy grande en lograr un trabajo armónico entre las profesiones que participan de estos estudios, porque es muy poca la interacción, ¿sí? De hecho, bueno, tienes toda la razón, Sebastián. Hola, de hecho, Deki nos decía también que es importante conocer la versión de las comunidades, conocer ese contexto. Sí, les cuento para complementar lo que dice Sebastián y lo que dice Becky. Bueno, tengo en mi cabeza una firma consultora. Y de hecho para mí es fundamental que el equipo consultor sea eso, un equipo, que tenga un engranaje, que lo que hace Lorena le sirva a Alex, que lo que hace Alex le sirva a Lorena, pero que además hablemos entre nosotros, nos relacionemos y generemos un documento robusto con la opinión de todos. ¿Listo? Entonces eso es fundamental y eso es casi que un compromiso de la firma consultora y también el consultor. Sin herir susceptibilidades, hay muchos consultores que le evitan, esos que se autodenominan de alto impacto. O sea, él fue a la luna y volvió. Hay muchos. Entonces esos consultores a veces no tienen relación con otros, pero es fundamental para generar un producto de calidad, pues no tenemos que ser amigos, pero como mínimo yo tengo que saber cuáles son los productos y cómo llegó a ellos, y cuáles son los míos y cómo llegué a ellos. Y tomar entre todos unas conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues un plan de manejo ambiental robusto que atienda los impactos que el proyecto va a generar. Porque si no, pues eso es un copia y pega y puros retazos sin sentido, sin una secuencia, sin un orden lógico, y la autoridad ambiental competente luego se pronuncia negando la licencia. Y satanizan el sector, pero en realidad es que fallaron las comunicaciones. Pero entonces en eso pues hay muchas responsabilidades, incluso corresponsabilidad. Todos debemos estar conscientes que hacemos parte de un equipo de trabajo y que tenemos un mismo objetivo y es la protección de los recursos naturales. Y lo que decía Becky también, hago una acotación. Definitivamente los estudios ambientales se construyen con las comunidades. Y de hecho hay una parte dentro de la línea base que se llama alineamientos de participación. Y se hacen en 3 momentos. En el primer momento, todo el equipo le socializa a la comunidad. Oiga, yo voy a venir y el proyecto se trata de X, Y, Z. ¿Cuál es su opinión? ¿Listo? Y entonces toda la comunidad participa y se incluyen todos sus conceptos, todas sus sugerencias dentro de la evaluación. Luego hay un segundo momento que es el taller de impactos y ese es el que más enriquece con el de la medida de manejo, porque es la comunidad la que conoce su territorio la que dice, no, Alex, ese impacto no es así, aquí no funciona así. Cuando usted hace esa actividad, aquí lo que pasa es que se viene la montaña y genera un derrumbe, porque ellos son los que conocen su entorno. Y en ese orden de ideas usted, uy, hijo de madre, entonces la medida de manejo que yo había formulado, pues no me va a servir. Aquí tengo que hacer una cosa totalmente diferente. Entonces sí, así se tiene que trabajar participando las comunidades. Aparte ellos son los que conocen el territorio, son la sabiduría. Y es inconcebible que no los participen y en realidad los estudios ambientales siempre lo hacen. De hecho, las autoridades ambientales competentes lo verifican haciendo visitas de seguimiento y preguntándole al ciudadano, al campesino, a la comunidad legalmente constituida si fue participado o no. De acuerdo. Mira, tenemos por aquí una pregunta muy interesante que está al principio, la formuló Juan Alejandro Ríos. ¿Cuál sería la distribución de cargas referente a pasivos ambientales existentes en el medio antes de un proyecto? Bueno, definitivamente aquí no hay una distribución de cargas equitativa. Depende del tipo de pasivo ambiental. Si el pasivo ambiental es del componente de geología, pues evidentemente le corresponde al geólogo, con el ingeniero proyectista, con el de geotecnia, etcétera, atender verificar cómo pueden resolver ese pasivo. Ahora, si yo como proyecto estoy interesado en emplazarme en el mismo sitio donde está el pasivo ambiental. El que dejó el pasivo ambiental, digamos que fue otra empresa, otra organización, pues ya
revisarán sus directivos y los contactan y tratan de llegar a un acuerdo para resolver de manera conjunta. Pero en realidad si él ya vendió, no sé, si ya vendió esa zona, ese territorio, ese proyecto, pues cuando usted compra, compra con pasivos. Y en consecuencia usted se hace responsable de atenderlos para garantizar una fluidez comunicacional, primero con las comunidades y segundo con la autoridad ambiental competente. Entonces no existe una carga equitativa, depende del tipo de pasivo. Entonces si el pasivo, por ejemplo, fue ahuyentamiento permanente de fauna, entonces ¿a quién le corresponde atenderlo? Pues yo tengo mi grupo de biólogos especialistas con los ingenieros forestales y que empiecen a revisar cuál es la medida que tienen que formular para disminuir ese pasivo ambiental. De acuerdo, muchas gracias, Claudia. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado y sabemos que Instagram nos puede cortar a la hora exacta, entonces por ahí estuve leyendo los comentarios, te saludaron mucho de la Universidad de Caldas, por ahí varios estudiantes y me imagino que varios colegas tuyos te saludaron. Te dieron las gracias, qué excelente charla, qué muy buen tema. Y bueno, yo creo que queda agradecerle a Claudia esta invitación aceptada, mejor dicho, lo veníamos trabajando desde hace ratico, y a los seguidores que muy fieles realmente estuvieron con nosotros durante toda este programa. Digamos que para nosotros la corporación y para todo el equipo es muy gratificante saber que, bueno, pues vamos creciendo, nos estamos consolidando y, bueno, estuvimos en el programa Molécula. Esta es una iniciativa de la Corporación ADN Socioambiental. Yo soy Alex Madrid, hago parte de ella. Hoy tuvimos a nuestra invitada Claudia Lorena, a la que le agradecemos profundamente. Excelente tema, excelente intervención. De pronto, Claudia, ¿tienes algo para hacer el cierre? No, pues solo gracias a todos, de verdad que eso es un compromiso con sus vidas. Hoy viernes, bueno, pero viernes de pandemia es diferente, pero todos estarían, no sé, en Netflix y demás. Pero la próxima, me vuelven a invitar y ya les decimos a todos los asistentes su copita de lo que más les guste, su aromática, su vino, lo que sea. Y aquí todos charlamos, interactuamos y nos enriquecemos con nueva información. Gracias a ustedes, gracias a todos por la invitación, gracias por aceptarla, por la asistencia y bueno, que tengan buena noche todos y buen descanso, salud para ustedes y sus familias, cuidémonos, que el virus sigue afuera. Claudia, salud y muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y los invitamos a estar pendientes de todos los contenidos que generamos a través de la Corporación ADN Socioambiental. Recuerden seguir a Estudios de Ingeniería Ambiental. En la caja de comentarios voy a dejar el link de esta organización, muy importante, muy responsable, sobre todo. Podemos decir que está alineada con todos los principios que tenemos en la corporación y para nosotros eso es muy importante. Nos gusta juntarnos con personas que valoren, cuiden y quieran el medio ambiente y el entorno en general, que hace parte de los seres humanos. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.